En esa noche de otoño, Ellen se mantuvo despierta hasta tarde en la cocina, contemplando repetidamente las fotos de familia. No podía contener las lágrimas, casi todas las fotos la mostraban con su esposo, Julio. En una de ellas, los jóvenes estaban abrazados en el cine, y en otra, descansaban cerca del río. Julio y Ellen se conocieron durante el último año de la universidad y sintieron una atracción inmediata el uno por el otro. Fue ese tipo de encuentro fatal que solo sucede una vez en la vida, y ninguno de sus amigos tenía dudas de que pronto se convertirían en una pareja oficial después de la graduación. Después de comprar una casa pequeña en las afueras de la ciudad y mudarse juntos, realizaron una pequeña ceremonia de matrimonio. Ahora, nada más interfería en la felicidad de la joven familia. Podían disfrutar de la vida juntos, llena de cariño y respeto mutuo. Julio, como líder de la familia, pronto consiguió un buen trabajo, lo que permitió a los recién casados comenzar a pensar en tener hijos. Primero, tuvieron un hijo al que llamaron Eduardo, y 2 años después, una hija, Melissa. Como Julio pasaba la mayor parte del tiempo en el trabajo, la responsabilidad de criar a los hijos recayó enteramente sobre los hombros de Ellen. Sin embargo, a pesar de estar ocupada con las tareas del hogar, la joven madre no perdió el ánimo y se consideraba una persona feliz. Mientras tanto, la carrera de Julio estaba despegando, y así los ingresos familiares crecían constantemente. Con el tiempo, se mudaron a una casa mejor e incluso compraron un coche nuevo. Parecía que la vida de la joven familia estaba planeada para los próximos años, y solo el éxito y la prosperidad parecían estar esperando a Julio y Ellen en el futuro cercano. Sin embargo, su felicidad fue de corta duración, y ahora, al pasar por las fotos de familia en la cocina, Ellen no puede dejar de pensar en ese día fatídico nuevamente. Aquella mañana, Julio desayunó con su familia como siempre lo hacía, y después de besar a su esposa e hijos, se fue a trabajar. A mediodía, llamó desde el teléfono del trabajo y avisó que tendría que quedarse hasta tarde en la oficina, ya que la empresa de Julio estaba pasando por algunos cambios en la gerencia y él necesitaba adaptarse a los nuevos jefes. Después de algunas conversaciones, Ellen llegó a la conclusión de que la nueva directora de la empresa era una mujer, pero no pudo estar segura. Como Ellen siempre estaba ocupada con la familia y sabía que su esposo estaba trabajando duro, optó por no molestarlo con preguntas innecesarias. Después de haber preparado el plato favorito de Julio para la cena, Ellen esperaba a que su esposo regresara del trabajo. Mientras miraba el reloj en la pared, la mujer intentaba pasar el tiempo jugando con los niños Eduardo y Melissa, a quienes les encantaba hacer rompecabezas. Pero esta vez no podían hacerlo sin la ayuda de la madre. El tiempo pasó, pero Julio aún no había regresado a casa. El joven empresario no respondía al teléfono y cuando la mujer llamó a la oficina, le informaron que había salido para una reunión de negocios. Tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo, Ellen se consoló con el hecho de que el teléfono de su esposo podría estar simplemente descargado y que él llamaría o regresaría a casa en cualquier momento. Lamentablemente, la preocupación de Ellen no fue tomada en serio en la comisaría de policía. Hay millones de opciones de dónde podría estar su esposo. Tal vez perdió la noción del tiempo con algunos amigos en un bar o tal vez se llevó a su amante a Miami. Espere unos días y registraremos un informe de persona desaparecida si no aparece para entonces, le dijo el oficial de guardia. Pero la mujer sabía que Julio no la dejaría ni a sus hijos por alguna amante mítica, y cuando quedó perfectamente claro que su esposo realmente había desaparecido, Ellen regresó a la comisaría de policía. Desafortunadamente, una búsqueda exhaustiva no arrojó resultados. Julio parecía haber desaparecido en el aire sin dejar rastro y 2 semanas después, Ellen supo que el coche de su esposo fue encontrado en el río. Como el cuerpo del joven empresario no fue encontrado en el coche, Ellen continuó creyendo que su esposo estaba vivo. El coche fue descubierto por unos pescadores. Ahora, la posible causa de la muerte del joven empresario se había vuelto clara. Probablemente, el hombre estaba apurado por llegar a la reunión de negocios y debe haber perdido el control del coche, atravesando las barreras de protección. El coche terminó en el río. Después de que sacaron el coche, el buzo buscó en el fondo del río, pero realmente no creían que encontrarían el cuerpo de Julio. Aquí hay una corriente muy fuerte, señora.
El cuerpo podría haber sido fácilmente llevado cientos de kilómetros de distancia del lugar del accidente, dijo uno de los buzos con un suspiro triste. Pero Ellen seguía creyendo que su esposo estaba vivo, incluso cuando todos ya habían aceptado la muerte de Julio. Todo ese tiempo, Eduardo y Melissa seguían preguntándole a su madre cuándo volvería papá a casa. Escondiendo los ojos de sus propios hijos, Ellen inventaba historias sobre su padre yendo en un largo viaje de negocios a uno de los países europeos. «¡Guau! Él verá París y Londres», exclamó Eduardo sin ocultar su admiración. «Por supuesto, cariño, y también prometió enviar regalos para ustedes», respondió Ellen, apenas conteniendo las lágrimas. Había decidido enviar regalos a sus hijos en nombre de su padre desaparecido, ya que oficialmente Julio no podía ser clasificado como muerto ni vivo. «Prefiero que los niños lo recuerden como era la última vez que lo vieron», pensó Ellen con lágrimas en los ojos. Los años pasaron, cuidar de los niños tomó mucho tiempo y energía, evitando que Ellen cayera en la depresión y abandonara la vida. Sus risas alegres y contagiosas y los juegos al aire libre eran como una bomba de curación para el alma atormentada de Ellen. Aunque ahora se consideraba viuda, aún no podía permitir que otro hombre entrara en su corazón. Subconscientemente, seguía creyendo que algún día su esposo aparecería y las cosas volverían a la normalidad. Durante todo este tiempo, Allen logró mantenerse ganándose la vida aceptando pedidos aleatorios que encontraba en una plataforma en línea para freelancers. Sin embargo, a medida que Eduardo y Melissa crecían, Ellen necesitaba más dinero para proporcionarles al menos lo básico. Por lo tanto, después de buscar nuevamente en el sitio de empleo, la mujer decidió cambiar de profesión. Ellen tuvo que analizar cuidadosamente cientos de ofertas de trabajo antes de encontrar algo realmente valioso. «Están buscando una empleada para una casa de campo, el pago está garantizado», leyó Ellen deliberadamente despacio, releyendo el anuncio varias veces. La mujer se convenció cada vez más de que era la opción perfecta para ella. «Un buen salario, eso es exactamente lo que necesito», exclamó Ellen, y tomó el teléfono para llamar al número del anuncio. En los primeros minutos de la conversación, descubrió que la dueña de la casa era una mujer rica llamada Karina Reis. Después de revisar todos los detalles, Ellen quedó satisfecha con las condiciones de trabajo y así dio su consentimiento sin dudar ni por un segundo. A la mañana siguiente, ya estaba parada frente a los portones de una impresionante propiedad rodeada por una cerca alta en todo el perímetro. En el centro, había una mansión de 3 pisos con techo de tejas rojas, columnas macizas y muchas terrazas construidas como plataformas de observación. Siguiendo al guardia, la joven se dio cuenta de que estaba en un verdadero castillo. Pero cuando el gerente entró en la casa y vio el charco de agua jabonosa en el suelo, arrugas profundas llenaron su frente. «Tú eres la nueva empleada, mi nombre es Michael. Voy a dejar pasar la primera vez, pero debo pedirte que no permitas que esto vuelva a suceder», dijo el gerente en un tono gélido. Sus palabras hicieron que Ellen se sintiera muy incómoda. La mujer no sabía cómo responder, así que simplemente asintió y apartó la mirada. «¿Realmente es Michael? Pero, ¿cómo es posible? Oh Dios, tiene esa cicatriz casi imperceptible aquí en el labio superior, al igual que Julio tenía», pasó por la mente de la joven empleada. Mientras tanto, el gerente continuaba actuando como si nada anormal estuviera sucediendo, como si realmente estuviera viendo a Ellen por primera vez en su vida. «Bien, ahora no es el momento. Hablaré con él después», razonó la mujer, reuniendo sus fuerzas. Pasó el resto del día haciendo tareas por la casa. Había mucho trabajo y por la noche la mujer estaba literalmente cansada. Durante todo ese tiempo, solo pensaba en Julio, que fingía no conocerla. En algunas ocasiones, Ellen presenció a Karina y a su gerente besándose, lo que claramente indicaba que había algo entre ellos. Finalmente, el hombre la condujo. Ellen entró en la oficina de la dueña de la casa. «Hola, Ellen. Pareces exactamente como me imaginaba. Creo que te gustará aquí», dijo Karina con una sonrisa, extendiendo la mano hacia la invitada. «Gracias, señora. Estoy segura de que no se arrepentirá de contratarme», respondió Ellen. «Estoy segura de que no. Como puedes ver, tenemos un gran equipo aquí. Nadie se ha quejado de Michael todavía. Desafortunadamente,
mi gerente se retrasó. Bueno, no importa. Puedes conocerlo después. Mientras tanto, puedes explorar la casa y comenzar tus tareas, dijo Karina, dejando claro que la conversación había terminado. Con prisa por seguir las instrucciones de su empleadora, Ellen se sumergió de lleno en el trabajo. La casa era realmente grande. Además de Ellen, Karina Reis tenía un equipo de cocineros, jardineros, guardias de seguridad y chofer privado. Todo era administrado por un gerente llamado Michael, a quien Ellen aún no había conocido. Mientras limpiaba las ventanas, la joven empleada notó un coche entrando en el patio. Probablemente sea el gerente, pensó la mujer, continuando su trabajo. Pero cuando un joven en forma salió del coche, las manos de Ellen se soltaron y la esponja y el cubo cayeron al suelo. ¿Julio? No puede ser, susurró la joven empleada, ignorando el agua que se esparcía rápidamente bajo sus pies. Pero cuando el gerente entró en la casa y vio el charco de agua jabonosa en el suelo, arrugas profundas llenaron su frente. Tú eres la nueva empleada, mi nombre es Michael. Voy a dejar pasar la primera vez, pero debo pedirte que no permitas que esto vuelva a suceder, dijo el gerente en un tono helado. Sus palabras hicieron que Ellen se sintiera muy incómoda. La mujer no sabía cómo responder, así que simplemente asintió y apartó la mirada. ¿Realmente es Michael? Pero, ¿cómo es posible? Oh Dios, él tiene esa cicatriz casi imperceptible aquí en el labio superior, al igual que Julio tenía, pasó por la mente de la joven empleada. Mientras tanto, el gerente continuaba actuando como si nada anormal estuviera ocurriendo, como si realmente estuviera viendo a Ellen por primera vez en su vida. Bien, ahora no es el momento, hablaré con él después, razonó la mujer, reuniendo sus fuerzas. Pasó el resto del día haciendo tareas por la casa. Había mucho trabajo y por la noche la mujer estaba literalmente cansada. Durante todo el tiempo, solo pensaba en Julio, quien fingía no conocerla. En algunas ocasiones, Ellen presenció a Kinney y a su gerente besándose, lo que claramente indicaba que había algo entre ellos. Finalmente encontrando un momento apropiado, Ellen se acercó a Michael en el patio y le contó todo tal como era. No solo le dijo que se conocían, sino también sobre sus dos hijos que quedaron sin padre. No hace falta decir que esta noticia impactó al joven gerente, finalmente superando el shock inicial. Él dijo, «Señora, ¿estás segura de que no podría estar equivocada? Hace 5 años me pasó algo, me encontraron en la calle con una lesión en la cabeza. Karina hizo todo lo posible para asegurarse de que sobreviviera, también me ayudó a obtener nuevos documentos y ahora, aquí está usted, diciéndome que mi nombre es Julio». Mirando a los ojos de la joven, el gerente se dio cuenta de que Ellen no estaba mintiendo. Además, la enorme cicatriz en la parte trasera de la cabeza del hombre demostraba que sus palabras eran verdaderas. Pero Ellen no esperó 5 largos años para que su esposo regresara y se rindió sin luchar y lo dejó ir. Sacando su antiguo teléfono del bolsillo, comenzó a mostrarle a Julio fotos que eran irrefutablemente prueba de su vida juntos. 3 fotos fueron suficientes para el joven gerente. Él sujetó la cabeza y se hundió de rodillas con un gemido, imágenes del pasado giraban frenéticamente en la cabeza de Julio, alineándose en una línea de tiempo lógica de su vida anterior. Lo recordé todo. Karina, ella no es quien dice ser. Julio susurró, retorciéndose de dolor antes de perder la conciencia. Solo ahora ella se dio cuenta de que su esposo no era culpable de nada, simplemente se convirtió en víctima. Después de llamar a la ambulancia y a la policía, la mujer observó a Karina Reis arrancándose los cabellos, incapaz de hacer nada. Como se descubrió más tarde, ella era la nueva directora de la empresa donde Julio había trabajado. Al poner sus ojos en el bello e inteligente empleado, Karina decidió deshacer su familia y obligarlo a casarse con ella. Pero no importaba cuánto intentara seducirlo la empresaria, siendo el hombre decente y de familia que era, Julio se negaba obstinadamente a prestar atención a sus avances. Decidida a conseguir al joven a toda costa, Karina Reis recurrió a sus matones y organizó un ataque al hombre infeliz. Luego, la jefa insidiosa llevó al herido Julio a su casa y lo cuidó hasta que se recuperó, dándole un nuevo nombre. Mientras tanto,
Todo este tiempo, Karina estaba muy feliz con el desarrollo de su plan y ni siquiera pensaba en el hecho de que el hombre infeliz tenía una esposa y 2 hijos. La mujer enfrentaba cargos criminales por intento de homicidio y fraude. Por supuesto, gracias a sus costosos abogados, Karina probablemente evitará cumplir cualquier pena real. Sin embargo, definitivamente no podrá salvar su reputación o su relación con Julio, porque construir la felicidad sobre la tristeza de otra persona nunca resulta en una familia fuerte, que solo puede basarse en el amor y el respeto mutuo. Julio recuperó la conciencia por la noche, fue dado de alta del hospital al día siguiente. Para la alegría de Ellen, su esposo recordaba todo, incluso el más mínimo detalle. Al regresar a su familia, para la alegría de su esposa e hijos, Julio está seguro de que tendrán un futuro feliz juntos y hace todo lo posible para garantizarlo. Si te gustó esta historia, déjanos tu opinión en los comentarios, por supuesto, dale me gusta y suscríbete. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Un fuerte abrazo y hasta pronto.